mayoría de las versiones bíblicas, la mayoría de las traducciones bíblicas, eso incluye a la Vulgata Latina, a todas las traducciones de la Biblia, la mayoría utilizan el número 666. 666, porque se ha creído históricamente que Juan el apóstol, cuando escribe el libro de Apocalipsis en el original, en el idioma original en griego, cuando él escribe, se ha creído que escribió y el número de la bestia es 666. Y entonces todas las copias, después de que escribió el apóstol Juan, todas las copias de las copias y de las copias y copias y copias y copias de lo que escribió el apóstol Juan nos han llegado hasta la fecha sobre el libro de Apocalipsis. Y por eso todas las traducciones y todas las Biblias tienen el número 666. Ahora, recientemente se descubrió en la tierra de Egipto un documento, un manuscrito. Se llaman manuscritos porque fueron escritos a mano, manuscrito, ¿verdad? Por eso se llaman manuscritos. Y hay una diferencia entre algunos de los documentos antiguos. El manuscrito es aquel que se escribió a mano. Está el papiro, aquella planta acuática que se usaba, luego la secaban los egipcios y la utilizaban como hoja, como soporte de escritura. Y ese se llama papiro o papiro. Entonces, también existen los llamados códices. Los códices son otros documentos que pertenecen al siglo IV después de Cristo. Y los los códices o los códex ya son una especie de libros, eran los primeros formatos que salieron en una especie de libros. Son los códices, pero estos llegaron después del siglo IV. Miren, ahora, este manuscrito es el manuscrito, según se cree por los eruditos bíblicos, más antiguo conservado del original de Juan, del Apocalipsis. Y curiosamente, esto que usted está viendo en idioma griego es el capítulo 13 del Apocalipsis. Y curiosamente, esto que usted está viendo aquí es el texto que leyó el hermano Edwin hace un momento, y el número de la bestia es 666. Este manuscrito fue descubierto recientemente. Miren, lo tienen en este momento que estoy hablando, lo tienen en un museo en Inglaterra. Pero pues yo ya lo tengo aquí, gloria a Dios, no tengo que ir hasta Inglaterra para verlo. Usted también ya lo tiene aquí. Bien, encuentran manuscrito que tiene el 616. Atentos, el 616 y no el 666. Esta copia del capítulo 13 del Apocalipsis de Juan es la copia más antigua, mejor conservada que se tiene hasta la fecha. Ahora, el detalle y lo sorprendente de esto es que el copista de este documento, al que llaman documento 115, pone 616. Aquí el copista está diciendo, y el número de la bestia es 616. Bueno, el debate es muy fuerte en las esferas académicas, es muy fuerte. Los eruditos están divididos. Unos creen que Juan escribió 616 y no 666. Entonces las esferas de la erudición, de la alta academia en el cristianismo, se dividen en pensamiento. Está un grupo de eruditos que dice, ciertamente el original de Juan tenía el número 616, porque esta copia lo prueba, es la más cercana al original de Juan. Están otros eruditos que no se dejan, van a pelear hasta el final. Entonces, estos eruditos dicen que aquí hay errores y que los antiguos nos dejaron, como Ireneo, uno de los padres de la iglesia, nos dejaron evidencia de que de alguna manera el copista se equivocó y puso 616 en lugar de 666. En lugar de meter la chi, mete una iota en griego. ¿Cómo pudo equivocarse? Entonces aquí está el debate. ¿Cómo pudo equivocarse?
el propietario, el autor de esa copia para poner 616, si es tan claro, en el griego es tan clara la letra chi que representa 60. O sea, es tan clara. La pregunta es, ¿cómo pudo, como algunos eruditos sostienen, que hubo errores en ese documento y por eso escribe 616? ¿Cómo pudo equivocarse el copista? Entonces el argumento está fuerte en la esfera académica, está fuerte. O sea, ¿cómo pudo? ¿Cuál es el número correcto? ¿666 o 616? Y aquí entran los hebreos, y los hebreos primitivos, los hebreos cristianos, los hebreos cristianos. Aquí entran los griegos y aquí entra la mente latina. O sea, tenemos hebreos cristianos, griegos cristianos y ya los que usaban el latín, los grecorromanos cristianos, que ya aquí estamos hablando de 3 idiomas, hebreo, griego y latín. Y entonces son 3 mentes con 3 concepciones que se contradistinguen en muchas formas. Ahora, el detalle es que tanto el hebreo como el griego como el latín tenían las palabras una equivalencia numérica y todas daban el mismo resultado. La marca de la bestia es 666 en todos los idiomas. El detalle es este documento. ¿Qué hacemos con el papiro 115? Con este documento categorizado como 115 por los eruditos. ¿Qué hacemos? ¿Es verdad que es 616 o es 666? Y los que saben, o al menos los que les gusta la especulación, usted los puede ver en internet. Usted pone en YouTube y de repente puede aparecerle un que otro video de algún hermano hablando sobre este tipo de cosas. Amén. Entonces, es realmente sospechoso lo que dicen algunos. ¿Cómo pudo equivocarse? ¿Cómo? Aquí tenemos chi y estigma, 666. Esto es lo que la mayoría de las Biblias contiene. Aún Jerónimo, cuando traduce la Vulgata latina del hebreo y del griego, Jerónimo en el siglo IV después de Cristo emplea el 666 y no el 616. Pero este documento está datado aproximadamente en el siglo III. Y Jerónimo, cuando traduce la Vulgata latina, lo hace en el siglo IV. Pero él prefiere usar el 666 y no el 616. ¿Me estoy explicando un poco? Para no confundirlos, porque pueda que nada más yo traiga en la mente eso. Y ustedes digan, pues, ¿con qué se come todo eso? Bueno, al final de cuentas, la mayoría de las Biblias contienen el 666. Y lo más curioso de todo es que este documento, el papiro 115, apenas se publicó en 1999. Yo tengo entendimiento de este papiro desde el 2004 más o menos. Me percaté, entendí algo acerca del papiro 115 desde el 2004, porque se descubre como en 1999. Sí, más o menos como entre el 2004 y 2007 yo ya tenía entendimiento del número 616. Es poco tocable, casi nadie toca este tema, casi nadie. O ustedes lo han visto por ahí, regado. ¿Verdad que uno que otro se encuentra uno ahí? No sé si usted le googlea o busca en YouTube y se va a encontrar con alguien que de pronto está hablando del 616. Bueno, algunos eruditos sostienen que es el 616 lo que escribió el apóstol Juan originalmente. Entonces, miren, de este documento del Apocalipsis existen 26 fragmentos. Así como está, 26 fragmentos. Es curioso, ¿no? Qué tremendo que este pedacito, este fragmento del Apocalipsis, exactamente haya quedado intacto el 616. Es curioso. ¿Qué escribió el apóstol Juan en el año 95 después de Cristo, en el primer siglo? Porque Juan termina su Apocalipsis en el año 95 después de Cristo. ¿Qué escribió? ¿Qué decía su documento original? ¿Y por qué? La mayoría, reitero, soy repetitivo para que se grabe bien, porque la mayoría
de las Biblias contiene el 666 y muchos eruditos dicen, nos vamos a quedar con el 666. ¿Y qué hay del 616? Pues nos va a dar un poco de comezón cuando lo escuchemos, cuando alguien lo exponga, pero como que lo vamos a ignorar. No nos vamos a meter ya en eso. 666, con ese nos quedamos. Alaba a Cristo que Él viene pronto, hermano. Ahora, existen dos códices, ya dije que eran en formato de libro los códices y aparecen siglo IV los códices, ¿ok? Dos códices de la Biblia, del Apocalipsis aparecen. Y estos códices, atiéndame por favor, estos códices están datados antes de que existiera, antes de que el copista escribiera 616. Hay otros dos códices anteriores a este documento. Y esos dos códices, uno es el llamado el Códice de Efrén reescrito, no hay tiempo para hablar de eso a plenitud, y el Códice Alejandrino. Hay muchos, el Códice Vaticanus, el Sinaítico, hay muchos, pero hablando de estos en particular, el Códice de Efrén es reescrito y el Códice Alejandrino. Estos dos códices o dos documentos cristianos del Apocalipsis, dos documentos cristianos de la Biblia antiguísimos, contienen el número 616 también. Entonces dicen que el copista, atentos, que el copista, el que sacó esta copia y puso 616, este copista se tuvo que haber basado en el Códice de Efrén y en el Códice, el de Efrén reescrito y el Códice Alejandrino, porque esos dos códices son más antiguos aún que esto, y dicen que ese copista no tomó el Apocalipsis de Juan, sino que se basó en las copias que tenían estos dos códices y puso él 616. Entonces esto se pone más interesante, ¿verdad? ¿Está comprendiendo? Copió mal, ¿verdad? Está interesante esto, ¿verdad? Hay que aprender. Yo me meto en conferencias de escatólogos con los que no estoy de acuerdo. Y estoy sentado no para pelearme, estoy sentado para aprender cómo establecen su posición, cómo hilan su escatología, sus líneas, etcétera, y aprendo. Sí, me rechinan en un que otro tema los dientes, pero me calmo. Mi fin es aprender, porque cuando yo aprendo puedo debatir con toda claridad. Si no aprendo del otro, pues ¿cómo voy a debatir algo que no sé? ¿Verdad? Primero tengo que aprender, aunque no esté de acuerdo. Alaba a Cristo que viene. Tú no puedes estar de acuerdo con este documento, está bien, pero hay que tener fundamento para poder debatir estas cosas. Alaba al Señor. ¿Qué pasó con la enseñanza pasada, pastor, donde habló el 666 y ya está en internet? ya está ahí en internet, ¿verdad? Ya usted está mintiendo también, igual que todos. Nos están ocultando la verdad, dicen muchos. Alaba al Señor. Entonces, los dos códices anteriores, bien, recuerden, los códices, aunque son anteriores a este documento, los códices se dataron después del siglo III, o sea, en el siglo IV se les puso fecha a los códices, pero eso no quiere decir que ahí comenzaron esos códices ya venían de años atrás, simplemente les dieron fecha después del siglo III. Alábale al Señor. Entonces, esos códices tienen el 616 y este copista entonces iría a tomar los códices de Efrén reescrito y del Alejandrino y vio el número 616 en ambos códices y entonces él también formula una copia y pone el 616. Tenemos una evidencia antigua por el mencionado padre que les dije anteriormente, llamado Ireneo de León. Ireneo de León vivió en el siglo II después de Cristo. Vean qué cercano, estuvo a los apóstoles. Para que tengan solamente una pequeña idea quién era Ireneo, el apóstol Juan discipuló a un hombre que se llamó Policarpo. ¿Han oído de Policarpo? ¿Verdad que sí? Y Policarpo discipuló a Ireneo. De manera que Juan le pasó
a Policarpo las doctrinas de la fe, porque era una costumbre profunda que tenían antes. Y Policarpo formó a Ireneo de León y le enseñó la revelación del Apocalipsis. De manera que tenemos algo muy fuerte ahí. ¿Qué dijo Ireneo con relación al número de la bestia? ¿Qué dijo? ¿Dijo que era el 616? Bien, yo me di a la tarea, ¿verdad? Los documentos es difícil encontrarlos, pero yo me di a la tarea. Yo tengo muchos documentos, demasiados diría yo. Quizá no me alcance la vida para leerlos, pero tengo muchos documentos en el sistema. Pero yo me di a la tarea de buscar en la biblioteca cibernética y entrar a los documentos y a los libros y buscar a Ireneo y a sus escritos. Entonces sabemos que tiene Ireneo unos escritos llamados contra las herejías, porque Ireneo fue un valiente defensor de la fe cristiana y refutó a todos los herejes gnósticos de su tiempo y a todos los que se levantaban en contra del evangelio de Cristo. Era un defensor de la palabra de Dios muy fuerte, un hombre muy profundo. Entonces Ireneo, me di a la tarea y anduve buscando, quiero que pongan atención aquí, anduve buscando qué fue lo que dijo Ireneo con relación al 666 o al 616 o al número de la bestia. Encontré las secciones exactas cuando habla de la bestia, del anticristo. Él creía que el anticristo iba a reinar durante 3 años y medio, o sea, la segunda mitad de la semana 70. Él tenía ciertas creencias así, que se pueden investigar, sí, por supuesto, aparte. La comprensión de él era profunda. Ahora, vi sus documentos, empecé a leerlos, habló del anticristo, habló de la bestia, habló del porvenir, de lo que vendría, y entonces encontré lo siguiente. Él escribió esto. Ahora, es contra las herejías, verso 30, en su original. Pero esto puede variar en las traducciones a los idiomas, ya sea al español, al inglés, al portugués. Cuando se traducen los documentos antiguos a otros idiomas, pues puede variar. Yo estoy aquí citando contra las herejías, verso 30. Miren cómo dice Ireneo. Vivió en el siglo II. Y él dice así: la cifra de su nombre, y esa cifra es 666. Es decir, 6 centenas, 6 decenas y 6 unidades. Cierro comillas. Ireneo dice que el número de la bestia es 666. Esto no está fuera del conocimiento de los eruditos que creen que el número de la bestia es el 616. Ellos saben que Ireneo algo así mencionó. Ahora, algunos dicen que Ireneo, y sí es cierto, porque yo lo leí, la verdad, lo leí. Yo leí que Ireneo dijo en su documento, y de verdad quizá al rato se los traigo, pero en las partes finales él dice que muchos intentaron descifrar el nombre o el número de la bestia y que se equivocaron. Ireneo dice que muchos cayeron en errores muy fuertes. Ahora la pregunta aquí es, ¿será que los códices de Efrén reescrito y el alejandrino y el copista se equivocaron o se dejaron llevar por algún concepto diferente al 666 y por eso pusieron 616? ¿Será que eso fue así? Porque Ireneo habla de que muchos cayeron en errores. Yo lo leí, yo puedo, ¿verdad?, asegurarles, yo leí a Ireneo y él dice eso, que muchos cayeron en errores. Ahora, lo que me llama a mí la atención es que Ireneo es muy cercano al apóstol Juan doctrinalmente hablando. Imagínense nada más, estamos hablando de la tercera generación directa, en línea directa del apóstol Juan. Juan a Policarpo, Policarpo a Ireneo de León, Ireneo de León a nosotros, escribiéndonos. Entonces, cuando Ireneo habla de esto, la iglesia dice, lo que dice Ireneo es de Dios, es el 666. Tenía una autoridad pesada, muy fuerte. Por lo tanto, hermanos amados, bendito sea el Señor para siempre. Por lo tanto, vamos aquí a entender algunas cositas de lo que pasó. ¿Ok? Vamos a entenderlo. Miren, ¿qué fue o qué es entonces, ya para acabar pronto? ¿Qué en realidad escribió el apóstol Juan? ¿666 o 616? Probablemente, posiblemente, quizá, dijo el chavo, a lo mejor, tal vez, posiblemente, posiblemente,
Quien hizo esta copia tenía una mente latina, o sea, greco-romana, una mentalidad, una concepción romanizada, o sea, greco-latinizada. Probablemente el que escribió en griego este documento, tanto el reescrito de Efrén y el alejandrino, que ya son mentalidades griegas, pero con influencia greco-romana. El pensamiento greco-romano influyó mucho. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? No lo está haciendo el copista a propósito para engañar a nadie. Lo está haciendo inocentemente cuando él pone 616, porque eso solo en su tiempo y para él y con una concepción grecorromana se podía entender fácilmente que era el número de la bestia. Miren, dijimos en la enseñanza pasada, en la clase pasada, que los hebreos cristianos del primer siglo codificaban o daban equivalencia numérica a las letras hebreas, así como las ve ahí arriba, daban equivalencia numérica a cada una de sus letras. ¿Recuerdan de que hablamos de eso el martes pasado? Ok. Entonces, ahí arriba tenemos estas letras, estas consonantes hebreas. Los cristianos del primer siglo se dieron cuenta que bajo la persecución que vivían bajo el tirano y el emperador llamado César Nerón, ellos tomaron el nombre de César Nerón en lengua hebrea y dieron una equivalencia de cada una de las letras hebreas que componían el nombre de César Nerón, y este fue el resultado que les dio a los cristianos hebreos con concepción hebrea del primer siglo. Esto es, la primera letra de acá, porque el hebreo se lee de derecha a izquierda, obviamente. La primera letra de acá tenemos la nun. La nun es la primera. Esa equivale a 50. La nun es como la N en español. Luego tenemos la resh, la segunda, y equivale a 200. La resh es la R en español. Luego tenemos la vav, que puede ser la B o la W también. Funge en ambas formas en la gramática hebrea. Y esa equivale a 6. Bendito sea el Señor. Luego tenemos otra nun, otra N. Esta que está acá, la más larga. Lo que pasa es que es igual a la primera, pero en el idioma hebreo esta nun siempre se pone al final. Es una N que solo en la gramática hebrea te permite colocarla al final de las palabras. Por eso se alarga y se coloca al fin de una palabra. Muy bien, pero también equivale a 50 obviamente porque es la nun. Luego tenemos la kaf o la kof, que equivale a 100, que es como la K de kilo, y luego la samej, que sería como la S en español, y luego nuevamente la resh. Entonces, ellos se dieron cuenta que la equivalencia de cada una de las letras hebreas que tenían el nombre de César Nerón, se dieron cuenta que equivaldrían, sumando todo, 666. Esto los cristianos del primer siglo, 666. La concepción hebrea tomó la equivalencia de las letras del emperador tirano César Nerón y se dieron cuenta 666, y ellos creyeron que esa era la bestia, o sea, el anticristo. Yo ya expliqué eso el martes pasado, ¿ok? Vaya al video y ahí se va a dar cuenta, porque yo no estoy diciendo que Nerón era el anticristo. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la equivalencia numérica que dieron los hebreos cristianos del primer siglo, dieron y entendieron que César Nerón equivalía a 666. Ahora, estos son los cristianos hebreos primitivos, porque la iglesia del primer siglo se componía de judíos. ¿Estamos de acuerdo? No había gentiles, se componía de judíos. Bendita la gloria de Dios. Ahora, cuando viene la generación de cristianos con mentalidad latina o grecolatina, ya en la iglesia, ellos en latín, atentos, en latín, ellos usaron las mismas palabras hebreas que componían César Nerón o Nerón Cáisar, que lo componía así, y los cristianos latinos
Usaron las mismas letras, solo que eliminaron una nun, la nun alta. Y si ustedes se fijan, miren, ya no está, vea las que están ahí arriba y vea estas. Falta la larga. ¿Se fijan? Falta la larga. Los cristianos latinos con mentalidad grecorromana, ellos, cuando traducían en latín, Nerón César o Nerón César o César Nerón, ¿qué es lo que encontraron ellos? Bueno, al mandar o al trasladar las letras hebreas a latín, entonces tuvieron que eliminar una nun. Y tienen 50 en la nun, la resh 200, igualito a lo que está viendo arriba. Luego tenemos la Bab 6 y luego 100, 60, 200. Y a ellos les dio el 616. ¿Se entendió? Les dio el 616. Por lo tanto, creo yo que hay altas posibilidades de que el copista tenía una mente grecolatiniana, que él como cristiano era un grecolatino y lo que hizo es eliminar una nun para quitarle el valor numérico de 50 y que quede el número 616. Y se refería al mismo personaje, César Nerón, pero en latín. En pocas palabras, esto es como William en inglés y en español Guillermo. Solo que aquí entran una mentalidad de cristianos hebreos, una mentalidad de cristianos grecorromanos, una mentalidad de cristianos griegos. Y ahí era un mundo tremendo. Entonces traducir, dar equivalencia a cada letra en sus idiomas distintos. Tenían que eliminar una, otra y les daban distintos números. Al final de cuentas lo importante no era el número, sino el personaje que vendría al mundo. Ahora, los teólogos católicos del siglo XVI y del siglo XVII, se levantaron unos teólogos católicos y ellos empezaron a aplicar la equivalencia numérica a las letras del latín. Y ellos encontraron que el nombre, atentos, que el nombre Mahoma, Mahometis, Mahoma equivalía en letras latinas al 666. Los teólogos católicos atacaron al Islam en el siglo XVI y XVII y acusaron al Islam y a su falso profeta y dijeron: Mahoma o Mahometis es el anticristo, porque equivale cada una de las letras de Mahoma en sus respectivos formas o como se escribe el nombre, porque tiene varias formas de escribirse Mohamed o Mahoma. 666, Mahoma es un anticristo. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, el Islam se sintió atacado por la teología católica en ese tiempo cuando le aplicaron el 666. Lo mismo que hizo Martín Lutero y dijo: la Iglesia Católica es el 666, el papado es también es el anticristo, y se han atacado unos a otros. El problema es que el 666, si tú utilizas la gematría, que viene siendo el método de interpretación judía para dar equivalencia a las letras de un nombre, pues cuidado, porque algunos de ustedes traen el 666. Alaba a Cristo, que yo traigo el 777, eso, porque digo, creo en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Pero usted aplica la misma lógica a cualquiera. Por eso a Obama le aplicaron el 666. Y también a Napoleón Bonaparte, y también a Hitler, y también a Mussolini. Y se lo han aplicado a través de la historia y todos se han atacado unos contra otros. Sí, históricamente se han dicho la bestia, y tú eres la bestia. Y ahora, ¿verdad? Y tú le dices a los católicos: tú eres la bestia. Y ellos te dicen: ustedes son la bestia. Y se han atacado porque la equivalencia numérica, si se aplica la gematría, ese método de interpretación, pues a cualquiera le puede caer el 666. Por eso yo no soy de esas líneas, a mí no me gusta eso. Esos alborotos no. ¿Verdad? Que aquí llegó y este es el anticristo. Porque mire, tiene sentido. Yo ya sé lo que están hablando y en qué se están basando, hombre. Pues esto no nació ayer, esto tiene 2000 años de historia, donde se están atacando unos a otros y aplicándose el 666 y diciéndose bestia el uno al otro.
Si no hace falta tener mucho conocimiento, nada más rastree la historia y se da cuenta de lo que estamos, aquí lo acabamos de ver. A Nerón, a Vespasiano, a Decio, Domiciano, a los 7 emperadores romanos, a todos les pusieron el 666 y así ha sido siempre. A Vladimir Putin ya también le están sacando la otra vez algo, sí, cierto. No podemos caer en eso nosotros, tenemos que ser serios. Sabemos que viene un hombre de pecado, hijo de perdición, y cuando Él se manifieste, entonces su nombre será revelado para los herejes que se quedaron en el arrebatamiento de la iglesia. Los musulmanes, aquí voy a acabar ya, los musulmanes, aquí les voy a pasar unos datos, dicen que viene un líder mundial al cual ellos llaman el Mahdi. Entonces yo puse esa pregunta: ¿será el anticristo el Mahdi musulmán, Musa al-Qasim? Ahorita les voy a hablar un poquito de esto, nada más un poquito. ¿Será el anticristo el Mesías que espera el Islam? Unos dicen que va a ser el falso profeta, otros, de los cuales soy yo, decimos que lo que esperan los musulmanes es el anticristo. El Mahdi, así le llaman, Mahdi, será un líder mundial que dirija la religión musulmana y que gobierne el mundo. La religión oficial del mundo será el Islam una vez que llegue el Mahdi, o sea, el anticristo. Para ellos es un gran líder, será un líder quien tomará el imanato, la dirección del sistema litúrgico del Islam y que unificará o someterá al mundo entero a creer en la religión del Islam. Eso es lo que esperan hasta la fecha, y sobre todo los chiitas, que tienen una fuerte, pero fuerte creencia en esto. Ahora miren, aquí número 1, dicen los musulmanes lo siguiente, que cuando aparezca el Mahdi, dicen que va a llegar, número 1, va a llegar antes de que venga Cristo. O sea, primero llega el Mahdi y después aparece Cristo. El Cristo al que nosotros glorificamos, bendito sea para siempre. ¿Acaso no viene el anticristo antes de que venga Cristo? ¿Verdad que sí? El anticristo aparece, pero curiosamente se relaciona con el Mahdi musulmán, que dicen ellos que aparecerá antes de la venida de Isa, el cual es Jesús en el Islam. Bien, el falso profeta Mahoma dijo lo siguiente. Estas son las palabras de Mahoma. Él dijo esto: si no quedara en el mundo un solo día de vida, Dios lo prolongaría hasta enviar al mundo a un hombre de mi comunidad y de mi casa. Su nombre será igual al mío, llenará la tierra con equidad y justicia, del mismo modo que estuvo llena de opresión y tiranía. ¿Ven lo que dice Mahoma? Mahoma dice que de su casa, de su descendencia, Dios enviará a un hombre que traiga supuestamente justicia y equidad a la tierra. Este es el Mahdi, en el cual tienen una creencia muy fuerte los musulmanes. Para nosotros será el anticristo. Lo que esperan los musulmanes será terrible. Bendita la gloria de Dios. Ahora, número 2. Los chiitas, los sunitas o el Islam en general creen que cuando aparezca el Mahdi es necesario que sea ocultado, escondido. Ellos lo van a ocultar en Siria, porque dicen que en Siria van a nacer y lo tienen que cuidar, porque muchos intentarán quitarle la vida al Mahdi. Uno de los líderes del Islam, llamado Zorarej, dijo lo siguiente: para el imán esperado, o sea, el imán es un líder en la religión islámica, para el imán esperado habrá para él una ocultación antes de su venida. Yo pregunté, ¿por qué? Él dijo, para mantener su vida, o sea, para cuidar la vida del Mahdi. Lo van a proteger, lo van a guardar. El Islam va a tenerle un aprecio profundo, lo va a cuidar. Para nosotros es el anticristo, hombre. Entonces, número 3, según las tradiciones y creencias del Islam, el Mahdi será el imán que va a dirigir su religión y al mundo entero. Número 4, el Mahdi, según dicen, atentos, los visitó como Musa al-Qasim
Este imán fue el séptimo imán y fue hijo de Jafar as-Sadiq. En el año 765 muere Jafar as-Sadiq, quien era padre de Musa al-Kazim. En este tiempo, cuando muere, apareció y visitó, supuestamente el Mahdi visitó al Islam en aquel tiempo. Y luego dicen que desapareció de manera misteriosa y que desde el 700 o del 800 fue guardado y está oculto hasta la fecha, ya nada más para aparecer en el mundo. Hay una fuerte creencia en esto. Ahora, no solamente eso, hermanos. Los musulmanes creen que el Mahdi, su Mesías, va a tener poderes sobrenaturales. Miren nada más, rápidamente. Este Mahdi tendrá el poder de la clarividencia, percepciones extrasensoriales, atentos, leerá los pensamientos de la gente a distancia, tendrá el poder de la telequinesis para crear eventos metafísicos. Telepáticamente dicen que se comunicará con hombres y con animales. Sus ojos estarán abiertos al mundo espiritual y al mundo físico de manera simultánea. Podrá tener contacto con el Hades y con los moradores de los cielos. Y cuando llegue a un lugar, dicen los musulmanes, ocurrirán eventos sobrenaturales o también se van a crear fenómenos naturales, como por ejemplo vientos. O sea, cuando aparezca el Mahdi o a las zonas que llegue, habrá vientos, habrá tormentas eléctricas, caerá fuego del cielo y habrá cambios climáticos en el mundo. Esto es lo que dicen que tendrá el Mahdi musulmán. Vamos a ver lo que dice Pablo de este anticristo tirano. Bendita sea la gloria de Dios. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, escuchen, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pablo aquí diciendo que el anticristo tendrá poderes sobrenaturales. Ahora bien, creo yo, al final de cuentas, ya en conclusión, creo yo que el Mahdi que esperan los musulmanes, que está la Kaaba y el Mahdi dicen que va a visitar los lugares sagrados del Islam, la Kaaba en la ciudad de Medina, también Jerusalén creo es el tercer lugar sagrado del Islam. Entonces visitará todos esos lugares. Pero creo yo que lo que es el Mahdi para los musulmanes, como un Mesías, para nosotros será el anticristo. Ahora, el Mahdi también lo podemos tener como el asirio, porque también ellos creen que nacerá en Siria. Y la profecía dice que el anticristo saldrá de Siria y atacará, dice, cuando el asirio viniere en contra nuestra. La profecía habla de que el anticristo también saldrá de Siria. Alaba a Cristo que Él viene pronto.